Bueno, vamos a ir a la palabra. Vamos a continuar allí lo que hemos venido estudiando. Hemos estado hablando acerca de cómo vencer el Amalek espiritual. El Amalek espiritual, ¿cómo vencerlo? Entendiendo, mis amados, que siempre habrá una oposición al creyente. Desde el momento que una persona es llamada por el Señor y es sacada de su estado de pecaminosidad, de pecado, es sacada del mundo de pecado, que es el Egipto espiritual, el mundo, el pecado es el Egipto espiritual, que está dominado por un faraón que conocemos como ¿quién? Como Satanás, el diablo, la serpiente antigua, ¿sí? Cuando el Señor con su brazo de poder a través de nuestro Mesías saca, ¿sí?, a una persona, inmediatamente esa persona va a empezar a experimentar oposición, la va a experimentar, porque el enemigo de una u otra manera va a querer que la persona se desanime, la va a querer fatigar, la va a querer disminuir, de tal manera que la persona vuelva a su estado anterior. El problema es que si la persona vuelve a su estado anterior, el estado al que regresa pasa a ser mucho peor. Imagínense qué sucedería con aquellos israelitas que hubiesen regresado a Egipto por su propia cuenta. ¿Cómo los hubiera tratado Faraón? No crea que los iban a recibir con los brazos abiertos, decir bienvenidos, los extrañaba. Si no los mataban, los volvían a colocar como esclavos, pero una esclavitud peor que la que tenían. Entonces, mis amados hermanos, nosotros tenemos que entender que desde el momento que salimos de nuestro estado de pecaminosidad, de ese mundo de pecado en el que vivíamos, de donde el Señor nos está llamando, y entramos a nuestro desierto espiritual, porque en este momento nuestra actualidad como creyentes es estar ¿en dónde? En el desierto. Pero el desierto es algo pasajero, es provisional. El desierto sencillamente es el camino que tenemos que recorrer para hacer ¿qué? Probados. Porque Israel, precisamente dice la palabra, cuando salió de Egipto, dice que se internó y entró allí a Egipto, al desierto. Cuando salió de Egipto, entró al desierto y dice la palabra que el Señor empezó a probarlos. Por eso dice Deuteronomio 8, dice, en el desierto y estando en el desierto, ¿qué? Te probé. Estando en el desierto, ¿qué? Te probé, le dice el Señor a Israel, para saber qué había en tu corazón, si habrías o no de guardar mis mandamientos para a la postre hacerte bien. Es decir que acá estamos en el desierto. El desierto es el lugar donde somos ¿qué? Probados. Y vamos a estar siendo probados. Y van a haber diferentes medios de prueba. Entre esos Amalek que se levantan. Pero si vencemos, iremos avanzando. A medida que venzamos, vamos ¿qué? Avanzando y nos vamos aproximando cada día a nuestra tierra prometida, el reino de los cielos. Esa es nuestra tierra prometida, el reino de los cielos. Por tanto, estamos llamados a esto, mis amados, a no desanimarnos. Y por eso es tan importante que nosotros entendamos esos Amalek espiritual que se levantan para querer desanimar nuestra vida, para que volvamos atrás. El problema es que si volvemos atrás, nuestro estado espiritual llega a ser peor que el que teníamos antes de salir. Entonces, ojo con eso. Por eso es necesario que nosotros podamos resistir. Entonces, estábamos entendiendo allí en Éxodo capítulo 17, el versículo 13, que Josué fue el que tuvo que comandar al pueblo de Israel para pelear cuerpo a cuerpo ¿con quién? Con el pueblo de Amalek. Mientras que Moisés estaba en la cumbre con sus brazos arriba y sentado sobre una roca, con sus brazos firmes, y ya entendimos qué significa esa firmeza en los brazos, ¿sí? Josué estaba abajo en la acción, ¿sí? Accionando. Es decir, que la fe tiene que ir acompañada ¿de qué? De acción.
Tenemos que hablar de una fe activa, no una fe pasiva. Activa. Sí, Moisés estaba sentado y con sus brazos arriba. Parece que estaba ¿qué? Pasivo. Pero abajo estaba ¿quién? Josué, peleando. Y dice la palabra en el versículo 13: y Josué debilitó a Amalec. La mayoría de las Biblias dice deshizo, ¿cierto? O no sé, o destruyó, o mató, no sé, a Amalec. Pero pues la palabra que aparece allí, halash, significa debilitar en hebreo. Halash, debilitar. Y Josué debilitó a Amalec y a su pueblo a filo de ¿qué? De espada, con la boca de la espada, ¿sí? Penjereb, la boca de la espada en hebreo, porque la palabra que aparece como filo es la que, la palabra, ¿cómo se dice boca en hebreo? A ver si se acuerdan. Yo se los dije hace 8 días. ¿Cómo? P, muy bien. P, así se dice boca en hebreo. P, ¿sí? Entonces con la boca de la espada, en su Biblia aparece filo, pero ahí aparece en hebreo boca. Con la boca de la espada, ¿sí? Deshizo, dice algunas Biblias, yo traduzco, debilitó ¿a quién? A Amalec. Y estamos entendiendo entonces que la espada es símbolo de la palabra de Dios. La palabra de Dios de manera espiritual es una ¿qué? Espada que es mucho más cortante que una espada de doble filo. Tiene una capacidad de penetrar a donde ninguno puede llegar, solamente la palabra de Dios. Y tiene una capacidad poderosa la palabra de Dios, porque dice la escritura que discierne los pensamientos y la intención del corazón. Es decir, que cuando usted tiene la palabra y la usa como debe ser, la espada de Dios, usted aprende a ser diestro con la palabra de Dios. Con esa espada usted aprende a discernir y a conocer aún lo que hay en el corazón de ¿qué? De la persona. Una persona diestra con la espada de Dios tiene la capacidad de discernimiento. ¿Por qué muchos falsos profetas se levantan y confunden a la gente y las convencen de una cantidad de cosas? Porque no tienen ¿qué? La palabra. Porque no son diestros en la palabra. Por eso se levantan muchos falsos profetas y los confunden. Por eso se levantan hombres diciendo que ellos son Dios, que ellos son Jesucristo, como decía el otrora ya muerto José Luis de Jesús Miranda, que él era Jesucristo hombre, y que al último decía que él era Dios. Y millones de personas le seguían a él en todo el mundo, ¿sí? Un tipo, un empresario en Venezuela, uno de los hombres más ricos de Venezuela, le regaló a él toda una estación de televisión con conexión satelital. Todo. ¿Usted imagina cuánto cuesta todo eso? ¿Cuántos millones? Y le dijo: yo creo que tú eres Dios. ¿Por qué los confunde? ¿Por qué estas personas llegan a confundir? ¿Por qué los falsos apóstoles y los falsos profetas se levantan y dicen una cantidad de sandeces y de cosas que no tienen sentido bíblico ni nada? Y la gente dice: amén, amén. ¿Por qué? Porque no tienen la preparación en la palabra. Y es por la palabra, como dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso el apóstol Juan decía: prueben los espíritus si vienen de parte de Dios. Cuando dice prueben los espíritus si vienen de parte de Dios, no está hablando de los espíritus inmundos, porque ¿qué espíritu inmundo va a venir de parte de Dios? Prueben los espíritus si vienen de Dios, es para saber qué espíritu trae la persona, qué espíritu hay en la persona, si es de parte de Dios o qué. Entonces, cuando una persona se levanta a predicar, hay que saber si esa persona realmente viene de parte de Dios, su espíritu está de parte de Dios. Y por eso Juan, el mismo Juan, en su carta dice: porque es que muchos falsos profetas se han levantado. Y dice él: y esos falsos profetas han salido de nosotros, pero no eran de nosotros. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Es decir, que los falsos profetas tienen la posibilidad, la capacidad de ¿qué? De camuflarse.
Y por eso dice Juan, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, no eran de los nuestros. Y la única manera de poder discernir y de entender quién es de verdad, viene de parte de Dios o hay un espíritu de engaño en esa persona, es por medio de ¿qué? De la palabra, porque la palabra es la que tiene la capacidad de discernir los pensamientos y las intenciones de ¿qué? Del corazón. Entonces la palabra es como una espada que entra y al entrar prueba lo que hay en ¿dónde? En el corazón, en el pensamiento de cada uno. Entonces dice la Biblia que Josué deshizo o debilitó a Amalek y a su pueblo a filo de espada, con la espada. Estamos entendiendo entonces que la espada es la palabra de Dios, como dijo el apóstol Pablo. Tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. La espada del Espíritu es ¿qué? La palabra de Dios, la palabra de Dios. Entonces vamos a seguir viendo algunas cosas allí respecto a cómo usar la espada para deshacer el Amalek espiritual. En Job capítulo 19, versículo 29 dice, ¿lo tiene? Teman ante la espada, porque la ira de la espada viene a causa de ¿qué? ¿A causa de qué? De la ¿qué? Injusticia, ¿sí? O de la no justicia, ¿sí? Las injusticias. La palabra injusticia que aparece allí en hebreo es la palabra avón, ¿sí? Avón. Y la palabra avón en hebreo se refiere a esa iniquidad que está directamente ligada al quebrantamiento o la infracción de la ley, de la Torá. Cuando se habla de la palabra avón en hebreo, se está hablando de una acción que literalmente lleva al quebrantamiento, la infracción, la violación de ¿qué? De la Torá, de la ley. La iniquidad, ¿sí? La palabra avón. Y esto que yo les estoy diciendo lo confirma la misma traducción que se hizo de este texto. Recuerde que este texto fue escrito primeramente en idioma hebreo. ¿En qué idioma? Hebreo. Y en hebreo aparece la palabra avón. ¿Y qué es avón? Un acto de quebrantamiento de la Torá, de la ley de Dios. Y cuando uno ve este texto en la primera traducción que se hizo del texto hebreo a otro idioma, que fue el idioma ¿qué? Griego. ¿A cuál idioma se tradujo el hebreo? Del hebreo al griego, que se conoce como la Septuaginta. Usted lee la Septuaginta en griego y habla de la palabra anomos. Anomos en griego. La palabra iniquidad que aparece en su Biblia, la palabra avón hebrea, sí, fue traducida a la palabra griega anomos. ¿Y qué es anomos? Viene de anomos. Anomos. Y anomos como tal viene de una palabra, sí, anomía, que significa ¿qué? Violación de la ley. De hecho, el apóstol Juan dice que el pecado es anomías. Y cuando usted ve cómo se traduce anomías en su Biblia, ¿qué dice? El pecado es ¿qué? Infracción de la ley. Así está traducido en su Biblia. La mayoría de las Biblias traducen infracción de la ley. Eso usted lo busca allí en la carta del apóstol Juan. Entonces el apóstol Juan dice, porque el pecado es infracción de la ley, anomías. Anomía significa infracción de la ley. Y la palabra griega que se usó para traducir la palabra avón, por eso es la palabra anomos, ¿sí? Anomos, que significa violación de la ley, de la Torá. Es decir, que la espada, por eso dice, teme ante la espada, porque la ira de la espada viene por causa de ¿qué? De la violación de la ley. ¿Sí? Es decir, que esa espada que puede ser vida para los que la tienen en su mano, ¿sí?
para los que la usan a su favor, también es un instrumento de destrucción para los que se oponen a la palabra de Dios. Es decir, que por la misma palabra que usted y yo seremos justificados, seremos bendecidos, es la misma palabra por la cual la gente va a ser ¿qué? Juzgada. Por la misma palabra que la gente va a ser ¿qué? Juzgada. Claro, un arma, por ejemplo en este caso la espada de Dios, sirve para mi defensa, ¿sí? Entonces yo la uso para defenderme, pero cuando no la uso para defenderme, estoy en contra de la espada, pues va a ser usada ¿para qué? Para dañarme. Porque la misma palabra que será de bendición para unos, será de maldición para otros. Los que reciben la palabra son bienaventurados. Dice la palabra, mucha paz hay para los que guardan tu ley. ¿Qué hay para los que guardan la ley de Dios? Mucha paz. ¿Cuántos quieren tener mucha paz? Mucha paz hay para los que guardan tu ley, Señor. Y si hay mucha paz para los que guardan la ley de Dios, ¿qué habrá entonces para los que no la guardan? Pues digamos, ¿cuál es el antónimo de paz? Antónimo de paz, guerra. Pongamos guerra. Entonces parafraseemos eso. Mucha guerra hay para los que quebrantan tu ley, ¿sí? Y la misma ley que es paz para uno, será para otros quebrantamiento. Entonces dice acá, teman ante la espada, porque la ira de la espada viene por causa de la injusticia. Dice su Biblia, recuerde que esa palabra que está allí tanto en hebreo como en griego, significa ¿qué? Violación de ¿qué? De la ley de Dios, de la Torá. Recuerde que la palabra Torah se traduce comúnmente como ley. Sin embargo, esa palabra ley que aparece allí en las escrituras no es la más correcta. No es que esté malo, pero no es la más correcta, porque la palabra que se debe traducir es instrucción. ¿Qué es la Torá? Instrucción, ¿sí? Instrucción. Viene de la misma raíz de yará, temor, ¿sí? Por lo que la Torá lo que hace es poner el temor de Dios en nosotros. Entonces dice acá, porque la ira de la espada viene a causa de la injusticia, para que sepan que hay ¿qué? ¿Que hay qué? Juicio. Los hombres piensan que no hay nada, que esto es como si cualquier cosa. Y por eso encontramos que había hombres que no les importaba, que conociendo la verdad no les importaba. Por eso la gente debe entender que vendrá un juicio, pero la gente comúnmente ignora el juicio de Dios. Y de hecho poco se habla del juicio de Dios. Vendrá un tiempo donde se desatará el juicio de Dios. En este momento tenemos la gracia de Dios. El juicio de Dios no se ha dado todavía. Y el juicio no es para los que son justos delante del Señor, porque no estamos llamados, dice la palabra, a juicio, a ira. No estamos llamados nosotros como hijos de Dios a ira. Por tanto, mis amados hermanos, debemos entender esto, y mucha gente pasa por encima esta situación. Entre ellos un hombre llamado Jeroboam. Vamos a ver esto. Amós capítulo 7 versículo 11. Amós capítulo 7 versículo 11. Amós capítulo 7 versículo 11 dice: porque así ha dicho Amós. Mira lo que dice: Jeroboam, hijo de Joás. Jeroboam. Y yo le pongo allí, su Biblia no dice hijo de Joás, ¿cierto que no? Pero yo le pongo hijo de Joás para que sepamos cuál Jeroboam, porque hubo dos Jeroboam, y ya lo vamos a ver, y espero que no nos vamos a confundir, por favor. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam, hijo de Joás. Este Jeroboam fue el que vivió por allá o reinó en Israel por allá en el año 787 antes de Cristo aproximadamente. Dice acá: morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Mire que había una profecía
de que Amós debía morir ¿a qué? A espada. Amós, hijo de ¿quién? De Joás. ¿Por qué había una profecía que Jeroboam, el hijo de Joás, quien fue rey en Israel, debía morir a espada? Este se conoce como Jeroboam II. Si quiere póngala ahí, Jeroboam II. ¿Sí? Pues para que usted sepa, ¿no? Para que no vaya a confundir. Ese es Jeroboam II. ¿Sí? ¿Por qué había una profecía que debía morir a espada? Bueno, veamos Segundo de Reyes, capítulo 14. Segundo de Reyes, capítulo 14. ¿Por qué vino una sentencia de muerte, de juicio por la espada a Jeroboam II? Segundo de Reyes, capítulo 14, versículo 23. Segundo de Reyes, capítulo 14, versículo 23 dice: en el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás. O sea, y son dos Joás diferentes, ¿no? ¿Sí? En el año 15 de Amasías, ese año 15 de Amasías corresponde aproximadamente al año 787 aproximadamente de la era antes de Cristo. ¿Ok? Comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel. ¿En dónde? En Samaria. Y reinó por 41 años. Pero hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, porque no se apartó de todos los pecados que hizo Jeroboam, hijo de ¿quién? De Nabat. Este es el Jeroboam 1, hijo de Nabat, por allá hacia el año 928 antes de Cristo, el que hizo pecar a Israel. Y usted va a encontrar algo muy recurrente en las escrituras cuando se habla siempre de este Jeroboam, hijo de Nabat. Siempre, casi siempre que en las escrituras se habla de él, y usted encuentra pasajes y pasajes, son una cantidad de textos. De hecho, si usted tiene una concordancia bíblica, usted puede poner en la concordancia electrónica, puede colocar allí el que hizo pecar a Israel, Jeroboam que hizo pecar a Israel, y le sale una cantidad de versículos. Porque siempre que se hace referencia a Jeroboam 1, dice el que hizo pecar a Israel. El que hizo pecar a Israel. ¿Quién fue este Jeroboam 1? Recuerde que David estaba en el trono después de que Saúl fue ¿qué? Desechado. ¿Cómo se llamó el primer rey de Israel? Saúl. Saúl fue desechado de la presencia de Dios porque consultó ¿qué? Prefirió consultar a divinos. ¿Y por qué consultó a divinos? Porque prefirió hacer las cosas ¿a qué? A su amaño. Recuerde que él no tenía por qué ofrecer sacrificios y quiso ofrecer unos sacrificios adelantándose al profeta Samuel, pero tampoco había querido destruir ¿a quién? A Agag. ¿Quién era Agag? El rey de Amalek. Mire todo esto como se va conectando. Yo no sé si ustedes pueden ver la conexión de todas estas cosas. Saúl no quiso matar a Amalek, el rey, a Agag, rey de Amalek. Le perdonó la vida a él y a sus hijos, los dejó vivos. Y por eso se le tocó a Samuel con su espada matar ¿a quién? A Agag, al rey. Pero sus hijos lograron ¿qué? Huir, los hijos de Agag. Entonces Dios desechó a Saúl porque no había hecho conforme a su palabra. Saúl pretendió ofrecer sacrificio por él mismo y se adelantó al sacrificio que debía ofrecer ¿quién? Samuel. Y cuando Dios lo desechó, fue a consultar a Samuel, al profeta Samuel, y el profeta Samuel le dijo: Dios te ha desechado como rey, no más. No te responderá. Entonces, como no le respondió, ¿qué hizo Saúl? Fue a consultar una adivina. Recuerda que hace 8 días hablamos de eso, de cómo la adivinación entra a jugar todo esto. Y esa adivinación que venía desde tiempo ¿de quién? De Balaam, el que se hacía llamar como profeta, pero que resultó siendo ¿qué?
¿Un adivino? Entonces él fue a consultar y el Señor le desechó porque iba en contra de Dios. Entonces el Señor levantó a David. Y cuando el Señor levantó a David, después de David reinó su hijo Salomón. Pero dice la palabra que Salomón se entregó a los placeres de esta vida y a las mujeres, ¿sí? Y vivió una vida bastante, ¿qué? Desordenada. ¿Y por qué cree que Salomón vivió de esa manera? Porque Salomón, cuando le fue preguntado por el eterno Dios a Salomón, el Señor le consultó, le dijo a Salomón: Salomón, ¿sí? Pide lo que quieras. Si usted le dijeran, pide lo que quiera, ¿usted qué pediría? ¿Ah? Señor, casa, carro y beca, por favor, ¿sí? ¿O no? ¿Qué pediría usted? ¿Qué pediríamos? Dios mío. Mire la propuesta que le hace el Señor a Salomón. Le dice: pídeme lo que quieras que yo te dé. Tremenda pregunta, ¿no? Pídeme lo que quieras que yo te dé, Salomón. ¿Sí? ¿Qué pediríamos nosotros? Uy, Señor, esa propuesta está como buena, elegante, ¿no? ¿Sí? ¿Pero qué pidió él? ¿Qué pidió Salomón? Te pido que me des ¿qué? Sabiduría para gobernar a Israel. Pidió sabiduría para gobernar un pueblo, no para gobernar su vida. Usted puede tener sabiduría. Mire, es más fácil gobernar sobre un pueblo que gobernar sobre la propia vida. Porque es más fácil exigirle a los otros que hacer. Por eso yo entiendo que mi posición como pastor es una posición demandante. Que ninguno de ustedes yo les puedo enseñar y les puedo decir e instruir a hacer algo de lo que yo mismo no esté convencido o esté haciendo. Y yo le pido al Señor siempre, le digo: Señor, no me permitas nunca pararme allá a enseñar lo que yo mismo no hago. Porque eso sería hipocresía. Por eso el Hijo de Dios siempre debe ser un libro abierto. Y sobre todo los ministros, nosotros no tenemos nada que ocultar, nada que esconder. Tenemos que ser ejemplo en todo. Si yo le digo a ustedes, confíen en el Señor, que el Señor les va a guardar, escrito está, a sus ángeles les ordenará en cuanto a ustedes que les guarden en todos sus caminos. Yo no puedo estar andando con escoltas. Porque les digo a ustedes, aprendan a confiar en el Señor y yo tengo que estar rodeado con escoltas. Soy un hipócrita. Y los hipócritas no entrarán al reino de los cielos. Eso es lo que dice la palabra. ¿Cómo yo le puedo enseñar a usted que el Señor lo guarda, que el Señor lo bendice y todo eso cuando yo tengo que estar rodeado de una cantidad de personas de estas? Por ejemplo, es un mero ejemplo, nada más, ¿sí? Un ejemplo solamente, solo es un ejemplo. Entonces, Salomón cometió ese error. Pidió sabiduría para gobernar al pueblo, pero no pidió la sabiduría para gobernarse ¿qué? A sí mismo. Eso quiere decir que es más fácil gobernar a un pueblo que gobernar la propia vida. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ese fue el problema. Y sí, supo gobernar a Israel. Dice la Biblia que Israel prosperó, se engrandeció y creció económicamente como nada. Y venían todos los demás a visitar Israel, una cosa impresionante. Pero no supo gobernar su propia vida. Entonces, en ese sentido, Salomón fue un fracaso. Y obviamente su vida personal de una u otra manera iba a llevar a pecar a Israel. Iba a llevar una consecuencia grave sobre el pueblo. Entonces, ¿qué sucedió? Ante la situación de lo que pasó con Salomón, después de que Salomón tuvo a su hijo, ¿cómo se llamó el hijo de Salomón? Roboam. Cuando él tuvo a Roboam, Roboam empezó ¿a qué? A reinar en Israel. Pero Roboam seguía los pasos ¿de quién? De su padre Salomón.
Los aprendió rápidamente. Nuestros hijos aprenden de nosotros, ojo con eso. Nuestros hijos son el resultado de lo que ven de nosotros. Usted le puede hablar mucho, pero ellos van a captar es lo que ven. Lo que ven de ustedes, ojo con eso. ¿Qué están viendo nuestros hijos? ¿Cómo es nuestro comportamiento? Eso es lo que ellos están viendo, ¿sí? Y eso es lo que imitan, y así serán. Por eso nosotros tenemos que reflexionar mucho cómo somos como padres. Entonces, ante esta situación de este reinado de Roboam, se levantó un hombre llamado Jeroboam. Jeroboam. Y se levantó Jeroboam e incitó al pueblo a una división. Se levantó y trató de hacer un golpe de estado, ¿no? ¿Sí? Allá, de eso viene desde ese tiempo, imagínense. Y logró Jeroboam reclutar mucha gente que lo apoyara. Y logró dividir a Israel. ¿Era la voluntad de Dios un Israel dividido? ¿Un reino dividido? No prevalece. Por eso lo que siempre el enemigo de una u otra manera querrá hacer será dividir, ¿sí? Divide y vencerás. Entonces dividió a Israel. Israel quedó la parte del norte y la parte del sur. La parte del norte tuvo una nueva capital, Samaria. La parte del sur con Jerusalén, y se llamó Judá. Judá e Israel. Y en la parte del norte empezó a gobernar ¿quién? Jeroboam. Y en la parte del sur, Roboam, el hijo de Salomón. Entonces dice acá, comenzó a reinar Jeroboam. Es decir, que en ese comienzo, ¿sí? Dice acá, en el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo, ¿qué? Pecar a Israel. ¿Y lo hizo pecar con qué? Con la división. ¿Qué trajo la división? Primero de Reyes 12:25. Jeroboam estaba preocupado porque el Señor había establecido que Israel debía ir hasta Jerusalén a adorar. Se le había establecido eso a Israel. Como ya Jerusalén estaba en la parte del sur, dominada por Roboam, y Jeroboam estaba gobernando en la parte del norte, él estaba preocupado que si bajaban al sur, de pronto la gente allá se quedara y se volvieran en contra de él, de Jeroboam. Entonces mire lo que hizo él. Primero de Reyes 12:25 dice: entonces reedificó Jeroboam a Siquem, en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Versículo 26, ¿lo tiene? Y dijo Jeroboam, este es Jeroboam 1, en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Claro, al ir al sur hacia Jerusalén, se irá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Yahweh en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante han subido ustedes a Jerusalén. He aquí sus dioses, oh Israel, los cuales les hicieron subir de la tierra de Egipto. El mismo pecado que habían cometido, ¿en dónde? En el desierto. ¿Lo recuerdan? Cuando salieron del desierto. Saliendo del desierto, como Moisés no bajaba, se preocuparon y preguntaron: ¿qué le habrá pasado a este señor Moisés? A este varón Moisés, ¿qué le pasó? Consultaron con Aarón y le dijeron: haznos un Dios, un Elohim, para que adoremos. Y dice que hicieron un becerro de oro con todas las pertenencias de oro que tenían, y hicieron todo un becerro. ¿Y qué dijo Aarón en ese momento? Israel, he aquí tu Elohim, el que te hizo sacar de Egipto. Convirtieron al eterno Dios ¿en qué? En un becerro, en un Baal.
Tremendo. Ahora Jeroboam aprende lo malo. No le había bastado el ejemplo de lo que había sucedido, de la indignación que provocó esta situación en Dios cuando vio al pueblo adorando un becerro como si fuera a él mismo. Entonces dice la escritura que este hombre mandó a hacer dos. Allá hicieron uno, él dijo no, dos. Y mandó a hacer dos y le dijo: aquí están, estos fueron los que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Fue gracias a estos becerros que ustedes fueron liberados de la casa de esclavitud. Y puso uno en Betel y otro en Dan. En Betel y otro en Dan. De Dan, según las escrituras, ¿saldrá quién? El anticristo. Ojo con eso. Sí, pero esto no es el tema, ¿no?, de hoy. ¿Sí? Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre lugares altos y puso sacerdotes entre el pueblo que no eran de los hijos de ¿qué? De Leví. Los sacerdotes tenían que ser de la tribu de Leví y estos no eran de la tribu de Leví. Entonces instituyó Jeroboam, ¿qué instituyó? Una fiesta solemne en el 8º mes, a los 15 días del mes. Instituyó una fiesta solemne en el 8º mes, a los 15 días del mes. ¿Qué fiesta estaba tratando de reemplazar Jeroboam? ¿Cuál? Antes de 8º, ¿qué está? 7º. Bueno, en el 7º mes, en el día 15, ¿qué fiesta se celebra? Sukkot, muy bien. A eso, exactamente. Sukkot. La Biblia enseña que en el 7º mes bíblico, que se conoce como el mes de Tisri, ¿sí?, se celebra la fiesta de Sukkot o de tabernáculos. Y se hace en el mes, en el día 15. El día 15, recuerde que en tabernáculos es la fiesta, ¿sí?, que implica otras dos anteriores. El 1 de Tisri se celebra la fiesta de Yom Teruah, la fiesta de trompetas. Yom Teruah. En el día 10 del mes de Tisri se celebra la fiesta de Yom Kippurim. Muy bien. Y en el día 15 se celebra la fiesta de Sukkot o enramadas, tabernáculos. Entonces dice que ahora, como había una orden que en las 3 fiestas principales, la de Pesaj, Pascua, la de Shavuot o Pentecostés y la de Sukkot, era obligatorio, Sukkot o tabernáculos, era obligatorio que todos los hijos de Israel fueran ¿a dónde? A Jerusalén. ¿A qué? A celebrar la fiesta. Entonces cuando se aproximaban las fiestas, él tenía miedo que la gente fuera ¿a dónde? A Jerusalén. Entonces para eso propuso sus propias ¿qué? Fiestas. Entonces empezó a inventar sus propias fiestas. Esto instituyó Jeroboam. Entonces instituyó Jeroboam, versículo 32, fiesta solemne en el mes 8º, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta que se celebraba en Judá. De acuerdo a la que celebraba en Judá, pero que celebraba ¿cuándo? En el mes 7º. Entonces lo que hizo fue imitar, pero cambiar la fecha. Y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para lugares altos que él mismo había fabricado, había hecho. Versículo 33, sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes 8º, la fiesta que él se inventó, el mes que él había ¿qué? Inventado, en el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Mire lo que sucede. Empezamos a tergiversar todo. Y comúnmente el enemigo ha venido tergiversando
tergiversando y inventamos de nuestro propio corazón. Cuando no nos queremos someter a las escrituras, lo que hacemos es que empezamos ¿a qué? A inventar. Entonces dice acá, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar ¿qué? Incienso. Nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a esto, a no hacer conforme a lo que dice la palabra, y empezamos a cuadrar todo de acuerdo a nuestra conveniencia. Porque él estaba cuadrando todo, era de acuerdo a su conveniencia, para que los hijos de Israel no vayan allá. Entonces le voy a hacer esto, entonces voy a hacer acá. Empieza a cuadrar de sus propias cosas. Y muchas veces la iglesia se ve metida en eso, se ve envuelta en eso, en donde termina la iglesia haciendo una cantidad de cosas y celebrando una cantidad de cosas y creyendo una cantidad de cosas que fueron inventadas por los hombres. Amén. Amén. ¿Por qué hay tanto silencio en medio del auditorio? ¿Sí? Y por eso Jeroboam II dice que tenía que morir a filo de espada, porque era el que había heredado todo lo que había hecho su antecesor Jeroboam I, el que había hecho pecar ¿a quién? A Israel. Es decir, que cada rey que llegaba de estos, cada uno le iba metiendo la mano e iban haciendo sus propias cosas, hasta que ya llegó el colmo y el Señor dice a Jeroboam II, dice, es necesario que muera a filo de espada, ya no más. Y es cuando entonces empieza a venirse toda la andanada de la invasión asiria a la parte del norte. Por eso el norte, la parte del norte de Israel es invadida por Asiria y es totalmente destruida. Porque no querían cambiar su manera de proceder, sino que cada uno iba haciendo de acuerdo a ¿qué? A lo que quería. Es decir, que la espada precisamente sirve para ponernos un límite a nosotros, de tal manera que no transgredamos la ley de Dios, que no empecemos a hacer de acuerdo a nuestra conveniencia y no empecemos a hacer y a manipular las cosas de Dios. Hoy hay mucha manipulación, y esa manipulación usted la ve en los púlpitos, porque muchos empiezan diciendo, así dice el Señor, Dios me mostró. Y con esa manipulación muchas veces es que mi Dios me mostró. Y de hecho tal vez haya gente que va a usted y le dice, Dios me mostró. Y no es que Dios le haya mostrado nada, sin decir con esto que no haya personas a las que Dios sí les muestra. Claro, hay personas que tienen los dones y el Señor actúa a través de esos dones. Por tanto hay que saber realmente discernir cuando eso que dice la persona lo ha mostrado Dios o no. Yo doy gracias al Señor porque acá tenemos personas a las que el Señor muchas veces les ha mostrado, y sabemos y entendemos que eso venía de parte de Dios y era claro de parte de Dios. Pero hoy se pretende manipular en gran manera con ese Dios me mostró, Dios me reveló, así dice el Señor. Y con esas introducciones muchas veces buscan es manipular a la gente para que hagan lo que la persona ¿qué? Dice. Por eso si alguien le llega a usted y le dice, es que Dios me mostró, así dice el Señor o tal cosa, usted por la palabra lo primero que tiene que hacer es trazar, penetrar allí con la espada de Dios, con la palabra, para saber si eso que le están diciendo verdaderamente es de Dios o no. Y no por el solo hecho de decir, así dice el Señor, o Dios me mostró tal cosa, me mostró esta visión, entonces usted se crea de una vez el cuento que le van a echar. Por eso le digo, hay personas que sí, el Señor usa como instrumentos así, y doy gracias al Señor por eso. Pero hay otros que usan eso para manipular. Amén. Y les voy a mostrar, primero de Reyes 13, rápidamente porque se me está yendo el tiempo. Primero de Reyes 13, les voy a mostrar. Pero he aquí un varón, ahí al lado, sí, al lado, ¿no? Ahí estamos, ahí, a la vuelta de la hoja. Pero he aquí un varón de Dios, que por revelación de Yahweh, llegó desde Judá a Betel, mientras Jeroboam estaba quemando incienso junto al altar. Estaba haciendo y deshaciendo el hombre, poniendo los sacerdotes que él quería,
haciendo lo que quería, hasta inventándose fiestas. Y por mandato de Yahweh, clamó contra el altar, diciendo: altar, altar. Así dice Yahweh: he aquí, a la casa de David le es nacido un hijo, cuyo nombre es Josías, quien sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que en ti queman incienso, y sobre ti quemarán sus huesos de hombres. Aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal que Yahweh ha hablado. He aquí, el altar se partirá y se derramará la ceniza que está sobre él. Y sucedió que cuando el rey Jeroboam oyó la palabra que el varón de Dios había dicho contra el altar que había en Betel, Jeroboam extendió su mano desde el altar diciendo: captúrenlo. Y al momento, cuando extendió la mano, ¿qué? Se le paralizó, ¿no? Se le secó, se le paralizó la mano que había extendido contra él, y no pudo recogerla hacia sí. O sea, le quedó tiesa. Allá estaba él haciendo y deshaciendo. Oh, acá están los becerros. Mire, aquí está. Yo soy el elegido de Dios. Soy el ungido. Soy el profeta. Soy el rey. Soy el apóstol. Lo que quieran. Y está haciendo de todo allá. Y el Señor manda a uno de sus profetas para que le hable. Y le dice: sobre ese altar habrá muerte. Y aún los sacerdotes serán sacrificados ahí mismo. Ahí serán sacrificados. Allí serán sacrificados los sacerdotes. Y apenas Jeroboam escucha eso, inmediatamente da la orden: captúrenlo. Y se le queda la mano paralizada. No podía retraerla. ¿Y qué sigue diciendo? Vamos a ver. ¿Dónde estamos? ¿Versículo qué? 5. Entonces el altar se partió, como había dicho el profeta, y la ceniza se derramó del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por mandato de Yahweh. Entonces el rey, tomando la palabra, dijo al varón de Dios: te ruego que aplaques el rostro de Yahweh tu Dios y ores por mí, para que mi mano pueda recogerse hacia mí. O sea, ahí sí, ¿no? Ahora, captúrenlo. ¿Qué quería hacer? Me imagino el tipo, ¿no? Con él. Y apenas le quedó tiesa la mano y vio la señal, ahí sí: por favor, ¿no? Ten misericordia de mí. ¿Qué sigue diciendo? Entonces, versículo 6, el rey tomando la palabra dijo al varón: te ruego que aplaques el rostro de Yahweh tu Dios y ores por mí, para que mi mano pueda recogerse hacia mí. Y el varón de Dios, en efecto, aplacó el rostro de Dios, la ira de Dios, y la mano del rey le fue restaurada y volvió a ser como antes. Entonces el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a la casa y susténtate, y te daré, ¿qué? Un presente. Y si usted supiera la palabra que hay allí, ¿cuál palabra cree que hay allí como presente? No, en hebreo. En hebreo. No se les ocurre qué palabra puede haber allí. Está la palabra matat, que es la raíz de qué palabra. Uy, no me van a quedar en vergüenza. ¿De la raíz qué? De la palabra mataná. ¿Qué es mataná? ¿Qué es el mataná? ¿Qué es la mataná? La ofrenda especial que se da cada ¿cuánto? 3 veces al año, en la fiesta de Pascua, en la fiesta de Shavuot o de Pentecostés, y en la fiesta de Sukkot. Le ofreció al profeta una ofrenda que se daba en honor a Dios exclusivamente en las 3 fiestas. O sea que este hombre estaba tostado, porque creía que podía ¿qué? Hacer y deshacer. Le ofrece uno de los presentes que se supone que se dan como ofrenda especial en las 3 fiestas, como dice la Biblia. 3 veces al año se presentará cada varón tuyo delante de mí, en la fiesta de Pascua, en la fiesta de las semanas, en la fiesta de tabernáculos, y no vendrá con las manos vacías, sino que traerá en su mano una mataná, un presente. Obviamente yo uso la palabra hebrea, mataná. Y sigue diciendo allí: pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa,
no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Parecido a los apóstoles y profetas de hoy, ¿no? Me dijeron, no voy a aceptar. Es más, no falta que un lunático por ahí diga que este hombre no tenía a Dios por haber rechazado la plata que le ofrecía, ¿qué? El rey. Sí. Entonces es algo tremendo. Dice acá, entonces el rey siguió diciendo, porque por la palabra de Yahweh me ha sido ordenado, diciendo, no comerás pan, ni beberás agua, ni volverás por el camino que hayas ido. Se marchó pues por otro camino, y no volvió por el camino por el que había venido a Betel. Pero había un profeta anciano, más sabe el diablo por viejo que por diablo, dicen por ahí. Había un profeta anciano que habitaba en Betel, a quien fue su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. También contó a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde se había ido el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, prepárenme el asno. Le prepararon pues el asno y se montó sobre él. Y fue tras aquel varón de Dios, y hallándolo sentado debajo de un roble, le preguntó, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Le respondió él, sí, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Pero él dijo, no puedo volver contigo ni entrar contigo. No comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por revelación de Yahweh me fue ordenado diciendo, no comerás pan ni beberás agua allí ni volverás por el camino que hayas ido. Pero él le dijo, el profeta viejo, yo también soy profeta así como tú. Y un ángel me ha hablado por revelación de Yahweh diciendo, hazle volver contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Pero le estaba mintiendo. Ese es el problema. Que muchas veces sabemos lo que el Señor ha dicho, pero lo creemos más cuando otro dice, Dios me mostró. Somos conscientes de lo que Dios nos ha dicho, nos ha ordenado. Este profeta era consciente y por eso él mismo lo dice, y por eso es culpable de pecado. El mismo profeta joven que era un profeta de Dios, pero cayó en pecado porque el mismo Dios le había dicho por revelación, no beberás agua ni comerás allí ni te quedarás ahí, no lo harás. Y eso mismo le respondió al rey. Y cuando vino cuando fue el rey, no rey, pero cuando vino un profeta, es decir, que se le hace más caso a los profetas que a los reyes, ¿sí? Al que dice ser profeta. Por eso la manipulación tan tremenda que se ve hoy, de muchos que dicen ser profetas y no lo son, apóstoles y no lo son, porque están tergiversando continuamente la palabra y la usan, y lo peor es que usan mentira, y muchos se paran diciendo, Dios me mostró, cuando Dios no les ha mostrado nada. Porque el Señor no va a ir en contra de su propia palabra. Entonces él había recibido una revelación de parte de Dios, era consciente, y se lo dijo al rey y se lo dice a este profeta. Dios me mostró y me dijo que hiciera esto. Hasta el momento el Señor lo estaba respaldando. Pero este hombre dijo, yo también soy profeta, y un ángel vino y me reveló que te dijera eso. Pues si era así, pues para eso el mismo Señor le hubiera dicho a él. Pero caemos en el error y no usamos la palabra precisamente para entender y discernir esto. ¿Será posible que Dios se contradiga? A mí me dijo que no y ahora me manda a decir que ¿qué? Que sí. Dios es bipolar. Hoy quiere, mañana no quiere. Hoy sí, mañana no. Tenemos que empezar a entender eso. Pero el problema es que nos gana más ese tipo de emociones. Ay, es profeta. Uy, es un profeta anciano, ese debe ser mejor que yo. Entonces le estaba mintiendo. Y mire, así, esto de Dios me ha mostrado es un cuento viejo de hace muchos años. Dios me mostró, pero estaba ¿qué? Mintiendo.
mintiendo, lo estaba engañando. Ahí mismo dice, ¿su Biblia dice eso o no? Lo estaba engañando. ¿Y qué hizo? Y se volvió con él, comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que cuando ellos estaban a la mesa, el profeta que lo había hecho volver tuvo revelación de Yahweh. Mire, ahora el profeta viejo ahora sí tiene una revelación de Yahweh. Y clamó diciendo al varón de Dios que había venido de Judá: así dice Yahweh, porque has sido rebelde al dicho de Yahweh. O sea, usó al mismo que le mintió, lo usó para hablarle. Hasta las piedras hablan. Y no guardaste el mandato que te impuso Yahweh tu Dios, sino que has vuelto atrás y has comido pan y bebido agua en este lugar del que se te dijo: no comerás pan ni beberás agua, tu cadáver no entrará en el sepulcro de tus padres. Y sucedió que cuando hubo comido pan y bebido, el profeta que le había hecho volver le preparó el asno. Pero yendo en el camino, un león lo halló y lo mató. Mire, le salió un león. ¿Sí ve? Se dejan matar del león. Se dejan comer del león. Ojo con el león. El enemigo anda como león, ¿qué? Rugiente, buscando a quien devorar. Y a los primeros que se devora el enemigo es a los que no son adiestrados en la palabra, que se dejan comer, meter cuentos, se comen el cuento que les cuentan rápidamente. Nosotros no comemos cuento, comemos Biblia. Amén. Y dice acá, versículo ¿qué? Para ir terminando. Versículo 24. Pero yendo por el camino, un león lo halló y lo mató. Y su cadáver quedó tendido en el camino, y el asno estaba parado junto a él. Y el león también estaba parado junto al cadáver. O sea, no se comió al asno, ¿no? Más, no todos los burros son tan burros, como dicen por ahí, ¿no? ¿Sí? Y he aquí, pasaron unos hombres y vieron al cadáver tendido en el camino y al león junto al cadáver, y fueron y dijeron en la ciudad donde habitaba el profeta anciano. Cuando lo oyó el profeta que lo había hecho volver del camino, dijo: es el varón de Dios que fue desobediente a la palabra de Yahweh. Por eso Yahweh lo entregó al león y lo ha desgarrado y matado conforme a la palabra que Yahweh le ha hablado. Entonces habló a sus hijos diciendo: prepárenme el asno. Ellos lo prepararon. Y él fue y halló el cadáver tendido en el camino, y el asno y el león estaban parados junto al cadáver. El león no había devorado el cadáver, ni había desgarrado al asno. Simplemente ¿qué? Lo mató. Y sigue diciendo: el profeta levantó el cadáver del varón de Dios, lo colocó sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta anciano fue a la ciudad para hacer duelo por él y sepultarlo. Y depositó su cadáver en su propio sepulcro, y ellos lo endecharon, lo lloraron, diciendo: ay, hermano mío. Y después de haberlo sepultado, sucedió que habló a sus hijos diciendo: cuando yo muera, sepúltenme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios, y pongan mis huesos junto a los suyos. Pregunta: ¿este anciano era un profeta de Dios? ¿Sí o no? Pues que dice que se dice que era profeta. Pero pregunta: ¿Balaán era profeta, sí o no? ¿Sí o no? Se le llama profeta. Pero Josué, ¿cómo le llamó? Una persona adiestrada en la palabra, ¿cómo le llamó? Adivino. A Balaán le llamaban profeta. Josué, un hombre adiestrado en la palabra de Dios, a quien se le encomendó entrar a Israel, a Canaán, a la tierra prometida, le llamó ¿cómo? Adivino. Este hombre anciano le llamaban profeta, pero una persona adiestrada en la palabra, que sabe la palabra, le llama adivino. Adivino. ¿Qué sucedió? Que este profeta de Dios, el joven, que había sido enviado por Dios, terminó compartiendo el mismo sepulcro de un adivino, por no obedecer la palabra de Dios. Ni siquiera fue sepultado con sus padres en Judá, fue sepultado en arriba, donde estaban los sacrificios a los becerros, donde se estaba violentando la ley de Dios, y terminaría siendo sepultado junto a los huesos de un adivino.
De allí, mis amados hermanos, la necesidad que hay que como Josué usemos efectivamente la espada, la palabra de Dios. Porque no seremos engañados, primero. Y segundo, no nos apartaremos detrás de nuestras propias conveniencias o detrás de lo que nosotros queremos. Cuando uno aprende a vivir por la palabra, se desarrolla una pasión tal por la palabra que ya no me interesa lo que digan los demás, quiero hacer lo que dice la palabra de Dios. Así los demás me señalen, me critiquen, voy a hacer la palabra de Dios, porque yo prefiero ser criticado por los hombres, pero no ser señalado por el dedo de Dios como culpable. No sé si me hago entender. Amén. Y Amalek, hablando del Amalek espiritual, eso es lo que sucederá. Siempre de una u otra manera el enemigo levantará ese tipo de estorbos, ese tipo de adversidades para traer confusión. Y por eso es que usted ve que muchas veces la iglesia en gran manera está en una confusión tremenda. Y en medio de esa confusión es que el enemigo empieza a reinar. Por eso se necesita una iglesia versada en la palabra. Una iglesia preparada en la palabra. La palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. La palabra espiritual. Ahora, ¿por qué muchos no viven conforme a la palabra? Porque el mismo apóstol Pablo enseñó que si él actuaba como hombre carnal, le va a ser imposible vivir conforme a ¿qué? A la ley de Dios, a la ley. Porque él dice que la ley es ¿qué? Es espiritual. Pablo dice, la ley es espiritual, pero si yo soy vendido a la carne, no puedo cumplirla. Porque se requiere un alto grado de espiritualidad para cumplir la ley de Dios. Solamente los que tienen el Espíritu de Dios la pueden cumplir. Por eso la mayoría de la gente dice, no se puede cumplir la ley de Dios porque el Espíritu no está en ellos. Porque la función del Espíritu, ¿cuál es? Guiarnos a toda verdad. Pero su función también es ¿cuál? Lo que fue profetizado. ¿Qué fue profetizado por el profeta Jeremías? Y por Ezequiel, perdón, por el profeta Ezequiel. Que escribiría ¿qué? La Torá, la ley de Dios. ¿En dónde? En sus corazones. Y este es el nuevo pacto que haré con ellos. Escribiré mi Torá, mi ley, en sus corazones. Y comúnmente entonces estamos violentando la ley de Dios. Y por eso Job decía, es que la espada la debe temer, la espada la debe temer aquel que va en contra de la ley de Dios, que viola la ley de Dios, porque vendrá el juicio. Jeroboam entró en un juicio grande y de él siempre se dice, en todo lo escrito dice, el que hizo pecar a Israel. Qué tristeza uno pasar a la historia como el que hizo pecar a Israel. El que hizo pecar a Israel. De Moisés siempre se dice, Moisés, siervo de Dios. Usted lo ve, Moisés, siervo de Dios. Moisés, siervo de Dios. De hecho, usted siempre ve que cuando se hablaba de Josué, siempre se decía, Josué, siervo de Moisés. Josué, siervo de Moisés. Josué, siervo de Moisés. Pero cuando a Josué ya le toca que entrar al pueblo, a la tierra, al final se dice, Josué, siervo de Dios. Porque aprendió bien, ¿de quién? De su maestro, a quien había servido, a Moisés. Ya no termina diciendo la historia de Josué, Josué siervo de Moisés, sino Josué siervo de Dios. Pero de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. Y por eso el Señor decide destruir a Israel. Ya les da mucha oportunidad. Les mandaba profetas, les decía y todo esto. Y nada. Y por eso, mis amados, tenemos que tener mucho cuidado. Porque cuando se levanta esto es capaz de engañar hasta un mismo profeta. Este profeta mismo de Dios fue ¿qué? Engañado. Por eso el que esté firme, mire que no caiga. Por eso la palabra, el mismo Señor advirtió, ¿sí? Que vendrían muchos falsos profetas y falsos ungidos,
falsos ungidos vendrían, ¿sí? Pseudo-Cristos en griego. Así, pseudo-Cristos, falsos ungidos. Y pseudoprofetes, falsos profetas, que engañarán aún a los escogidos. Tiene una capacidad tremenda, pero es por la palabra, que es la espada del Espíritu, que nosotros no vamos a ser engañados. Amén. Coloquémonos de pies, por favor.